7:38 de la mañana, ya tenemos el contacto con el doctor Esteban Ron, experto en temas legales, constitucionales, políticos y futbolísticos también. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias, doctor. Hola. ¿Cómo está? Hola, Omar, ¿qué tal? Buen día. Aquí, Hace doctor, rato no el tema futbolístico, pero nosotros creo que sí le puedo ayudar. Sí, tenemos que hacer un especial para eso. Oiga, doctor, estamos aquí con Doris Arroyave, hablando sobre el tema al cual el gobierno nos ha puesto a hablar. Ya que también creo que esa era una intención política de que el país se ponga a conversar sobre ciertos temas para superar otros, digamos. Doctor, al principio tuvimos a André Benavides y él nos ayudó con las preguntas impares. Usted, por favor, denos una mano con las preguntas pares. Vámonos con la pregunta 2, que es un tema complejo que puede resultar llamativo para la ciudadanía, pero que puede tener su bemol en la Corte Constitucional. La pregunta es: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen transnacional a través de procesos que respeten los derechos, garantías e enmendando la Constitución? Doctor, ¿pasa o no pasa el filtro de la Corte esta pregunta? Ok, a ver, yo igual que el André, escuché la entrevista, hay que hacer una cosa, y tú decías una cosa muy cierta también, Omar, que es el tema del anexo, ¿no? El tema del anexo es una sábana, son casi 400 páginas, 399 de hecho, y tenemos que empezarlo a leer y ver en qué sentido se va a proponer la extradición. La extradición es una de las figuras jurídico-políticas más complicadas que se tiene en la geopolítica actual, principalmente porque se tienen dos espectros. El primero, que es el ámbito de los derechos humanos, y además que nosotros estamos dentro del sistema interamericano de derechos humanos y de extradición, se tiene larga data en el tratamiento de esto, y además existen un montón de pronunciamientos del propio sistema interamericano de derechos humanos que hacen y dan factibilidad para que ésta se operativice. Así como tal, la pregunta sí podría pasar. Sin embargo, el anexo requiere de muchísima seriedad, tratamiento y además de cumplir estándares del derecho internacional, derecho humanitario y demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos en la Constitución actual totalmente vetada la extradición, ¿sí? Sería abrir un tema a efectos de que solo se traten a personas que tengan sentencias condenatorias ejecutoriadas o en su defecto estén siendo procesadas con todas las evidencias a efectos de los delitos que trata la propia pregunta, es decir, crimen organizado transnacional. ¿Qué significa esto? Narcotráfico. Sí, entonces es lo que Colombia vivió en los años 90 cuando se encontraban a los capos del narcotráfico, a los capos de la mafia, y se los extraditaba a Estados Unidos a efectos de un juzgamiento. ¿Por qué? Porque el país no da garantías para el juzgamiento ni tampoco para el cumplimiento de penas. ¿Quieres que te haga un coloquialismo en ese sentido, Omar? Lo que se ve en el cartel de los sapos. ¿Sí? Cuando se extraditan a las personas, a los capos de la mafia, y están, como ellos dicen, en South Beach, esperando un juzgamiento. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que se busca. Sin embargo, como te decía, la Corte Constitucional tiene que cuidar el estándar nacional de derechos, pero también el interamericano. Ahí le veo bastante complicado. Hay que fijarnos en el anexo y ver cómo está planteada. Además, Omar, esto requiere de reformas a la normativa interna, que eso ya está especificado en el anexo. Obviamente desde ayer a hoy medio complicado leer 400 páginas, pero sí se está especificando que además se tienen que cambiar los procesos de juzgamiento al interior. Claro, ahora, pero hay gente que es muy tajante y dice, caramba, tenemos el candado del artículo de la Constitución, prohibido toda extradición de connacionales. ¿Podría repetir, por favor, Omar, la Constitución es tajante? No, que es tajante. Hay personas con las que pude conversar ayer y dice, mira, uno puede tener las mejores intenciones en esto, pero la Corte, la Constitución es muy tajante. Artículo, no recuerdo exactamente, 79. ¿Perdón? 79, artículo 79 de la Constitución, se prohíbe la extradición de connacionales. De ecuatorianos. Así es, sí. Eso es como un candado, entonces. Es que aquí está el catch de la consulta popular, Omar, y eso a veces no se está viendo la integralidad del procedimiento. Todas las preguntas que se está pretendiendo por parte del gobierno son para realizar reformas parciales a la Constitución a través de una comisión especializada. Por lo tanto, el candado como tal que se dice, el artículo 79, no es que te va a sostener. ¿Por qué? Porque el artículo 79 va a ser modificado. Claro. Entonces, ¿a qué es lo que está jugando el gobierno y cuál es la oportunidad que el gobierno está viendo? Y es bastante comparable a lo que pasó con la consulta popular del expresidente Correa. Es decir,
todas las preguntas, las 8 preguntas que se han especificado el día de ayer, tienen que entrar a una comisión especializada de reforma constitucional parcial para que ésta trate todas las reformas. Así que el candado en ese momento no te va a servir. Lo que hay que ver es el tema de las especificaciones y estándares internacionales a efectos de que no se violenten derechos de los ecuatorianos. Además, hay una cosa, se está aperturando un tema que son a los delitos transnacionales. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un delito transnacional? Este tiene que ser calificado como tal en nuestra jurisdicción y en la jurisdicción del extranjero para que se configure la extradición. Sí, en el tema del narcotráfico es sencillo, ¿sabes por qué? Porque existe el tramo de las sustancias ilícitas, es decir, Ecuador, Colombia, Panamá, Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, se puede calificar la ilicitud del acto en todos los estados que están en el mismo para que efectivamente se dé la extradición. Y también implicaría, además, doctor, también implicaría a posibles personas que pertenezcan a empresas que sirven como testaferros o como lavadores de activos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que como se habla de delincuencia organizada, recordemos que los sujetos son varios, ¿sí? Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Y esto es lo que justamente iba a explicar. Dentro del tráfico de sustancias ilícitas y estupefacientes, es más o menos como que se arme una cadena de suministros, un supply chain. Entonces tú haces esto, tú haces el otro, otra persona en otro país hace eso, entonces se va configurando esa cadena de suministros a efectos de lograr transportar la sustancia ilícita. Y en ese sentido, todos, absolutamente todos, cometen un delito porque es organizado, es decir, nadie se puede salvar porque cada uno de los procesos dentro del ilícito cometido va a ser sancionado. Doctor, y la última de esta pregunta, antes de darle paso a Noris para analizar la consulta 4, la pregunta 4. Al momento de hablar de extradición estamos hablando de derechos. Y hay muchas personas que dicen, perfecto, nada de lo que está escrito en la Constitución está escrito sobre piedra, puede ser modificado. La pregunta es la vía. Porque hay personas que aducen que al ser un tema de derechos o que restringe derechos, tiene que ser vía asamblea constituyente, no vía enmienda. ¿Usted opina, concuerda con eso? Es un catch. Yo concuerdo con la teoría a través de la cual cuando se modifica el catálogo de derechos y garantías constitucionales que se tiene en la propia Constitución, valga la cacofonía, se tiene que ser a través de una constituyente. Cuando yo voy a modificar el catálogo de derechos y sus garantías, recordemos, Omar, que en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia por cada derecho una o dos garantías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que yo trastoco ese catálogo y garantías y sistema de garantías, sí se requiere de la constituyente. Acá lo que existe es una prohibición de un acto procedimental para efectos de juzgamiento. Y si este juzgamiento se da sobre la base de los derechos del catálogo, en este caso del debido proceso, no tiene por qué afectarse el catálogo. Esa es una de las teorías. Ahora, la otra teoría es decir, está garantizado el derecho a la no extradición. A ver, pensemos un poquito en las declaraciones de los derechos humanos internacionales del cual somos nosotros signatarios. No existe una prohibición como derecho de la no extradición. Es decir, Omar Jaén o Esteban Ron no tenemos el derecho a no ser extraditados. Es una prohibición de carácter procedimental que sí envuelve derechos, pero si esos derechos alrededor de la extradición están garantizados, no había problema y yo creo que el pronunciamiento de la Corte va a ir por ahí. Ya. Doctor. Doctor, buenos días. Noris Arroyave le saluda. En la pregunta 4 sobre enmiendas para el fortalecimiento de la democracia se habla sobre la asamblea. Y la pregunta que plantea el gobierno es que si se está de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los criterios que se resumen en que en la actualidad tenemos 137 asambleístas, con el nuevo censo aproximadamente pasaría a ser 152 asambleístas. El gobierno plantea con esta pregunta que se reduzcan aproximadamente entre 116, 116 aproximadamente, 116 asambleístas. Reduciríamos 20 asambleístas menos. Realmente eso, dos cosas primero, es viable en función de que eso de ahí aporta para el desarrollo del país, entendiendo la dinámica y la función de la asamblea, primero. Y segundo, doctor, esta pregunta, que es una pregunta entendiendo la última encuesta que sacó Perfiles de Opinión, en donde la aceptación de la asamblea es fatal, realmente, ¿qué está buscando el gobierno al plantearla dentro de todo este paquete? Ok, gracias, Dori, un gusto saludarla.
¿Qué es lo que sucede? El tema de la Asamblea Nacional obviamente tiene dos participaciones. La una es la pregunta que está cargada del populismo electoral y va a ser una de las preguntas del arrastre electoral. ¿Por qué? Porque definitivamente, como usted bien lo señala, lo que existe es un desentendimiento, desacreditación y también desconfianza de la Asamblea Nacional. Nunca se han visto en la historia democrática del Ecuador estos números de desaceptación. Y llegar a no tener ni siquiera el 5% dentro del primer año de gobierno quiere decir que existe un total desentendimiento con la función legislativa, pero además que ésta no responde a los intereses ciudadanos y se requiere de un replanteo en general. Partamos de ahí, de que existe una exacerbada deslegitimación del legislativo como legislativo. Ya esto además aupado con las actuaciones que tienen cada uno de los asambleístas como bloque o de manera personal, escándalos tras escándalos y demás. Entonces todo eso va aupando una teoría. ¿Cuál es la teoría? De que el legislativo no funciona en lo absoluto y además de no funcionar, en lo poco que funciona, tiene escasa calidad. Dos variables, ¿no es cierto? Funcionamiento y calidad. ¿Calidad en qué sentido? Calidad de producción legislativa, es decir, las leyes que se están generando no sirven absolutamente de nada, son inaplicables y carecen de eficacia normativa. Y segundo, la fiscalización es estrictamente informativa. No vemos resultados de los procesos de fiscalización. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno se une conociendo esto y además sabiendo que el censo arrojaría, Nori, inclusive hasta 156 asambleístas de lo que se tiene entendido, ¿sí? Entre 152 y 156. ¿Qué o cuántos o a cuántos asambleístas se va a reducir según esta propuesta? Omar ya decía un número 116 el día de ayer haciendo un cálculo somero, porque además tenemos unas inconsistencias respecto al número de cálculo de asambleístas en virtud de nuestros compatriotas que se encuentran en el exterior. Yo le calculaba 107, ¿sí? Ok. Doctor, ahora disculpe. las dos Doctor, percepciones. 107. Doctor, sí. Disculpe, yo me basaba en ese número en el propio cortó, documento de la no presidencia. ¿Ahí me escucha, doctor? Yeah. Sí, ya. Sí, perfectamente. Yo decía este 116 en base al documento que entregaron en la Corte. En la página específicamente, en la página 141 está la tabla de la presidencia en donde está la estimación con la enmienda, dice con la proyección del 2020. Y ahí indica que en total serían 116 correspondientes a 80 provinciales, 2 del exterior y 34 nacionales. Claro, pero es calculando 152, ¿no? Si llegas a 158... No, con la proyección del censo, sobre todo con la proyección del censo, que eso es lo que está haciendo aquí el gobierno. Pero bueno, sigamos. Indistintamente, la reducción es aproximadamente más o menos unos 20 asambleístas, ¿no? Mínimo. Sí, claro. Sí. Mínimo 21 asambleístas y máximo hasta 31 asambleístas. Exacto. Todavía no se sabe y todo depende del censo. Y como tú bien señalas, Omar, esto es un tema de perspectiva, porque no se sabe todavía qué se va a encontrar en ese censo. Claro. Recordemos que el Ecuador no ha sido actualizado censalmente en 12 años. Sin embargo, a pesar de esto, y como te decía, las dos variables, ¿no es cierto? Cantidad no es calidad. El tema cuanti es totalmente separado del quali. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como tú decías en la entrevista con Andrea Benavides, se pueden crear una especie de caporales o cacicazgos en ciertas provincias al ser un único representante. ¿Qué es lo que se requiere y qué es lo que la teoría y la práctica requiere cuando existe representación legislativa? Como te decía, número uno, dispersar la representación para que no se concentre el poder, ¿sí? Pueden haber provincias en las cuales una sola organización política se vuelve hegemónica, ¿sí? Y al no tener un contrapeso de poder dentro de la propia provincia, se va a generar el cacicazgo. Y otra cosa, la deslegitimación. Cuando existe un solo asambleísta por provincia, lo mismo que está pasando con las alcaldías. Los ciudadanos no nos vamos a sentir representados ante el legislativo por parte de esta persona, porque genera antagonismos internos. ¿Qué va a pasar con eso, Omar? Deslegitimación por naturaleza, es decir, al año revocatorias de los mandatos. Lamentablemente, para hacer estos recálculos de representación legislativa proporcional, se tiene que empezar a jugar con modelos matemáticos.
¿sí? ¿Y qué significa jugar con los modelos matemáticos? Ver cuántos representantes nos pueden arrojar ciertos números de habitantes. Y en ese sentido, cuidar dos principios: la pluralidad de representación y, en segundo lugar, la calidad democrática. Si ya nos embarcamos en el tema de la reducción de asambleístas, hagamos una reforma que ya no se la va a realizar a las organizaciones políticas para que realmente nos den candidatos preparados y con representación alta. Entonces, constitucional va a ser, Nori, constitucional va a ser, ¿sí? Es una fórmula de recambio, de recálculo que se va a cambiar, pero a lo que yo voy es la prospectiva. Lamentablemente no va a dar resultados. Claro, una cosa es que sea legal, otra cosa es que sea legítimo y eso funcione. Doctor, en la pregunta 6, el Consejo de Participación Ciudadana es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar 77 autoridades. ¿Está de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración, control de diferentes instituciones, de modo que la Asamblea Nacional sea quien las designe a través de procesos de autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y a sus consejeros, enmendando la Constitución? Esa es la pregunta que plantea el gobierno. El resumen de esta pregunta, el corazón de esta pregunta, es que como no se puede eliminar el Consejo de Participación Ciudadana mediante consulta, sino es que tiene que ir a una constituyente, le quito poderes al Consejo y le quito funciones, y que es una de las funciones fundamentales y que de hecho es una de las cosas por las que hemos tenido todo este problema que se ha venido viendo con el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Porque designan a las autoridades de control. Básicamente ese es como el resumen. La pregunta es, ¿realmente pasar de un Consejo de Participación Ciudadana que designaba con todos sus dimes y diretes a las autoridades a darle el poder al gobierno de turno y al presidente de turno, porque eso no se trata de Guillermo Lasso, esto queda perenne en el tiempo, ¿es viable? ¿Es lo correcto? ¿Y cuál sería el rol real de la Asamblea? Ok, gracias. Esa es la pregunta más complicada, Nori. La más complicada. En primer lugar, el gobierno ya no se porta insistente respecto de la eliminación del CPCCS, sino que está acatando una de las sentencias de la propia Corte Constitucional, cuando dijo que el CPCCS tiene que ser reducido para quitarle atribuciones y funciones, y estas atribuciones y funciones radicarlas en otra función del Estado. Ahora, ¿qué es lo que se pretende con eso? Que el Consejo de Participación Ciudadana deje la función principal que tiene y que no realice la designación de autoridades. Ahora, hay varios tipos de designación. Hay unas que tienen estricta influencia política y hay otras que no. Hay unas que son concursos abiertos y otras que vienen por parte de la designación de ternas que vienen del Ejecutivo. ¿Sí? Hay modelos híbridos, como en el caso del Consejo de la Judicatura. Entonces, primer error, no separar los regímenes concursales o de designación que se tiene. ¿Por qué? Porque el problema no tiene el CPCCS, por ejemplo, en el tema de las ternas, a pesar de que en la Judicatura algo está pasando. Por otro lado, el CPCCS y, lamentablemente, desde el periodo de transición de la época del señor Trujillo, ya desnaturalizó sus funciones y se creyeron prácticamente un poder constituyente. Esas dos fallas existen en esta institución, ha hecho que la institución sea totalmente ingobernable por la pugna al interior que existe y además porque los consejeros no han estado, y lo digo sin ningún empacho, a la altura de lo que es la eficiencia gubernamental o la eficacia de la administración pública. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? En primer lugar, los concursos tienen que ser diferenciados. Existen 3 modalidades de concurso, nos queda claro. Va a ir a la asamblea, pero ¿qué parte de la asamblea? Nuevamente hay que buscarle bien en el anexo. Entiendo que se va a hacer a través de una comisión especializada de carácter permanente. Pero ¿quién va a designar esa comisión especializada de carácter permanente? ¿Las fuerzas políticas? Nuevamente, si yo quiero generar independencia interna y externa en designación de autoridades y que cualquier persona pueda tener acceso a las mismas, debo eliminar la variable de designación o influencia política, y en la Asamblea esto lo va a desnaturalizar, ¿sí? Recordemos que en la Asamblea Nacional solo pueden trabajar asambleístas y hacer representación los asambleístas. Es decir, no es que ahí van a haber comisionados, no es que ahí van a ser los asesores, no es que ahí va a estar fulano, mengano, sutano trabajando, sino quienes van a designar esto son los asambleístas. ¿Y con qué, Nori? Con una nueva fuerza de representación no proporcional que deviene de este recálculo de asambleístas. Entonces, legitimidad escasa. Segundo,
Puede ser que el modelo funcione, va a ser constitucional la pregunta, puede ser que el modelo funcione, pero finalmente ese hartazgo, y esto ya es la perspectiva y desentendimiento que existe con la clase política y con la representación en los altos cargos del Estado, va a seguir hundiéndose en el hueco. Es más o menos como cuando le preguntan a cualquier persona y le dicen, tú deberías estar ejerciendo tal o cual cargo. Le dicen, gracias, paso, política, yo no voy. Entonces, ese desentendimiento se va a generar más aún. Y otra cosa, nuevamente se va a dar paso a cacicazgos, pero ahora en designación, al padrinazgo o al ungido que va a representar al gobierno en ese momento. Y la última, y con esto cierro para no sonar tan aburrido, es que, ¿qué va a pasar con este desentendimiento ejecutivo-legislativo? Ya vemos que en el gobierno de turno el desentendimiento ha calado profundo. ¿Qué pasa si luego hay una aplanadora? Nuevamente vamos a tener cooptadas todas las funciones del Estado. ¿Qué pasa si luego existe ingobernabilidad? Nuevamente esta situación no va a generar autoridades y vamos a tener la subrogación de la subrogación de la subrogación. Yo creo que en esta pregunta lo que falta es perspectiva y análisis técnico de cada uno de los casos. Ahora, CPCCS no sirve, estamos de acuerdo, pero la solución no es enviar al poder legislativo, que tiene poder político y no tiene autonomía decisional porque responde a otro tipo de intereses. Perfecto. Listo, doctor Ron. Muchísimas gracias por su participación. Seguiremos en este debate, va para largo. Hay que ver. Tiene 20 días la Corte, ¿no? 20 días. Término. O sea, de hecho, ayer ya se sorteó. Ya hay una jueza y tiene 20 días término, días laborables, hasta que salga eso. Y hay otra cosa, Mar, que lo vi que trataste con André. Es que desde el dictamen, el Consejo Nacional Electoral obligatoriamente en 15 días debe realizar la convocatoria y la elección en 45 días más como máximo. Así que por ahí al 6 de diciembre, en las fiestas de Quito, si se quiere realizar la elección conjunta, se tendría que dar. Si no, 90 o 100 millones de dólares cuesta una consulta, por si acaso, se costó la del 18 de Moreno. Listo, doctor. Muchísimas gracias por sus aportes. Tenga un buen día, doctor. Omar, un abrazo. Gracias, Mario, un abrazo. doctor. Cuídense.